¿La Ya, pantalla? sí, Sí, ya sí, sí, estamos sí, sí, sí. presentados. Listo, listo. Bueno, a nosotros nos tocó el tema de desigualdad, los integrantes, pues ya hay mi persona, Pinzón y Serkis. Entonces, la introducción. En esta presentación vamos a hablar sobre el tema de desigualdades sociales, pero pues como el tiempo es corto, vamos a dar una explicación brevemente. Este tema tiene infinidades de subtemas, pero los principales son la desigualdad educativa, la desigualdad económica, la desigualdad social y la desigualdad de género. Unos temas se complementan con otros, como lo son la desigualdad social con la económica, y pues dejando ya aparte de esto, lo que venimos a mostrarles son cómo ha tenido influencia los casos de desigualdad a nivel mundial, nacional y departamental. Ahí pues podemos observar el gráfico de la problemática en Santander que ha tenido una disminución. Como pudimos observar en el anterior gráfico, se ha notado que en los últimos 5 años la tasa de casos se redujo, pero el gran salto ocurrió en los años de 2017 a 2018. Y esto fue porque el Estado tomó medidas necesarias para controlar esta problemática. Tuvo medidas como hacer campañas publicitarias para incentivar la igualdad entre todos. Ya si hablamos de cómo probablemente serán los próximos 5 años, diría por las estadísticas que en Santander se mantendría en una tasa baja, pero tampoco hay que descartar la posibilidad de que suban estos casos, ya que también puede que las cifras se disparen. Eso viene siendo una incógnita, pero lo más probable es que las estadísticas en Santander sigan bajando. Sí, pueden seguir, Vermón y Sí, grupo. Vale. pero queda pensando, pero como que salió. Ah, ya me metió. Ya, Lelo. Pausa loca. Breve. Acá podemos ver, por ejemplo, el gráfico en Colombia sobre las diferentes estadísticas que resultan. Vermont, pase. Bueno, como podemos observar en la gráfica, se ve que en los últimos años los casos de desigualdad han bajado y si ya sabemos que Colombia está catalogada en América Latina como uno de los países con más desigualdad, y a pesar de su tasa de casos bajos, y esto debido a que organizaciones toman bastantes medidas para contener esto. Subieron la brecha salarial y demás cosas por el estilo. Pues a un futuro se ve que la tasa de casos bajaría, pero poco, ya que hay que tener en cuenta que Colombia se considera de los países más desiguales de América y por ese motivo no debe ser fácil controlar los casos de este tema. ¿Qué hubo, Serkis? ¿Va usted? Esto. Ahí estamos dando la gráfica. Bueno, Sí, breve. sí. Hágale. En la anterior gráfica se puede observar que a nivel mundial en los últimos 5 años la tasa de casos subió más de 20 millones. Esto es preocupante ya que no se está mejorando y las personas no acatan las leyes, aunque han bajado los casos de racismo. En 2025 se podría decir que la tasa de casos bajó, ya que se está creando más protocolos para manejar de una mejor manera la desigualdad. Eso es todo. Ya, bro. Ya. Caramba, eso fue express, ni 5 minutos. Sí, por eso, Eh, atrás, rápido. Listo. Yo, bueno, no sé si algún compañero de la sala tenga algún comentario o pregunta. Puede hablar, opinar. Eh, pero bueno, yo ahí sí me preocupo un poco, o sea, yo soy sincero con el grupo. O sea, dijeron información contradictoria porque, por ejemplo, Vermont muestra unas estadísticas bajando, que luego sigue Pinzón, pero después hay como una contradicción, o bueno, como que expliquen, porque así vi las gráficas de Vermont decían que la desigualdad iba bajando, después habló y lo que decía Pinzón continuó diciendo lo mismo que iba bajando,
pero que no, que Colombia era de los países más desiguales. Después mostraron lo del mundo y decían que había aumentado 20 millones y bueno, ya. Faltaron bastantes cosas, la verdad, por analizar. Obviamente, en un tema de esto, pues sí, está bien. Uno puede sintetizar esto hasta en un minuto, pero bueno, hubiesen podido aprovechar un poco más el espacio por comentar otra. Pero les lanzo la pregunta allí: ¿hay o no hay contradicción? Porque el uno dice que va bajando y el otro dice que va subiendo. ¿Qué fuentes utilizaron? O sea, o No, aclaren. no, no es contradictorio. Eh, Bueno, explíquenos mejor, porque yo te digo por mí, yo la verdad, o sea, en su gráfica usted dice que la desigualdad va bajando, porque así está en la presentación. Si quiere, póngala otra vez, ya que apenas demoraron como 4 minutos y algo, no llegaron ni a los 5. Espere, entonces. O sea, la gráfica suya dice que usted va bajando y luego dice que va subiendo. Entonces, o explíquenos ahí qué es eso. O va subiendo, o va bajando, o qué pasa ahí. En el mundo subió. Y cuando hablamos de eso, Sí, hay algo que no recalcamos. Cuando hablamos de casos de desigualdad, nos referimos no solamente a casos de desigualdad económica, nos referimos hacia todo el tema, en todos los aspectos. O sea, en lo más general, por decirlo así, ¿sí me entiende? Sí, usted habló de diferentes desigualdades, inclusive yo vi que habló una cosa que nunca había escuchado: desigualdad educativa, le vi en la primera diapositiva, Y desigualdad desigualdad social. económico, de género, o sea, eran 4 categorías, no me acuerdo muy bien los nombres que estaban allí, pero usted dijo que iba bajando, o sea, la desigualdad, y entonces, y a nivel de Santander, Colombia, entonces uno quedó como así. Explíquenlo lo de eso, o sea, bajo qué investigación o cómo. Ahora les digo, aquí esto es respetable y ustedes están en décimo, uno puede sentar sus posturas y muchas veces nos diferenciamos. O sea, yo puedo pensar lo mismo que Javier en ciertas cosas, rector, pero diferenciarme no decir, rector, en usted no pienso igual que esto. Y así yo puedo mantener mis puntos de vista y para mí yo puedo pensar una cosa y el otro otra. Ahora, uno se apoya siempre en investigaciones, en cosas que han investigado las demás personas, en estadísticas de entidades reconocidas a nivel mundial, ONU, UNESCO, bueno, Banco Mundial, que sí, es un banco capitalista, pero va mostrando ciertas estadísticas que nos van diciendo qué tan bien o mal está Colombia. No. Hermón, no me conteste que está pasando el tiempo. Ya necesito pasar. No es contradictorio. Gráfico, pues ahí en Santander bajó. Y pues sí, yo busqué por Google y pues en los últimos corridos 5 años, como lo pedí ahí, sí ha bajado. En Santander. En Colombia también bajó. A pesar de que Colombia es un país muy desigual, la tasa bajó. O sea que hubo mejoría en muchos Bueno, casos. yo ahí difiero de usted ahora. O sea, ¿cuál es la contradictoria que usted se plantea? Bermón, las estadísticas, te voy a decir porque, bueno, toca que sean cuidadosos. Si usted busca, por ejemplo, y busca en la página de la gobernación las estadísticas de desigualdad, todos los gobernantes van a decir que en su periodo la desigualdad disminuyó 2%. Yo puedo organizar siempre mis presentaciones y hablar en manera positiva, como suelen hacer algunos gobiernos que siempre hablan de manera positiva. Que mi gobernación, la tal, aumentó tal, el empleo tal, pero cuando miro cifras oficiales, generales, mundiales, las cosas no son así. Realmente, Bermón, se lo digo, a nivel general, Colombia es más, se lo digo oficialmente y lo invito a que mire estadísticas del Banco Mundial, de la ONU, de la UNESCO, que son entidades grandes que miran. Colombia es de los países más desiguales del mundo. Es más, es el segundo país, bueno, están en la lista del ranking de los más desiguales del mundo. Y ojo, porque la desigualdad sí realmente repercute en muchas cosas. O sea, la que más se denota a veces es la parte económica, pero es que lo económico genera muchas otras cosas, genera hambre, o sea, genera todo un montón de factores allí asociados con esa desigualdad económica, que sí, podemos hablar de desigualdad de género, hasta está asociado con desigualdades de género, que sí guardan una cosa más como con algo cultural, y hay otros debates ahí que dar, pero por ejemplo, como usted lo abordó, Colombia es un país supremamente desigual, en Santander no es la excepción, en Colombia no es la excepción, y el mundo sigue siendo un país muy desigual porque de manera global el planeta es un régimen, o sea, o se basa la gran mayoría de la economía en un régimen capitalista. Hasta la misma China. China es un país rarísimo porque tiene una parte cultural de tipo comunista, pero tiene un modelo económico parecido al capitalismo libre, donde hay producción en masa, entonces, y se parece más como un capitalismo. China, que son de las potencias más grandes a nivel económico, y la mayoría del planeta, digamos, se mueve como en una especie de capitalismo, donde una sola persona tiene muchos recursos y muy poquitas personas, perdón, y muchas personas no tienen prácticamente nada. Eso es
una consecuencia de nuestros modelos económicos o socioeconómicos actuales en muchísimos países del mundo. Colombia no es la excepción. Es más, Colombia es uno de los peores casos de desigualdad. Colombia es un país que tiene muchas cosas, como lo decía en la otra reunión previa, pero que está, digamos, gente que tiene muchísimas cosas, miles de casas y otros que no tienen nada, ¿sí? Y Colombia no está a la baja en las estadísticas que yo tengo y que han presentado muchos otros grupos. Es más, ustedes son el primer grupo que vi que escucharon, pero es defendible. O sea, usted puede decir, no, profe, yo tengo mi teoría y la sustento en esto y en aquello. Otra cosa es la percepción también que yo tengo, de manera, pero entonces, yo lo que quiero decirles es tranquilo. Usted dio su posición, si quieren envíeme las fuentes, las cosas, lo miramos, pero yo difiero de usted. O sea, no ha bajado en Colombia ni en Santander la desigualdad. La desigualdad ha aumentado y, sí, y se va a agravar con esto de la pandemia. El modelo socioeconómico colombiano no ha cambiado. Los presidentes que están desde la Constitución tienen las mismas políticas de siempre, el modelo económico sigue siendo igual, luego no ha habido una reducción en la desigualdad, antes se ha agravado. La gente ahorita tiene menos y es mucho más complicado adquirir cosas, cada vez es más difícil, cada vez es más difícil acceder a salud, cada vez es más difícil la parte de la educación, cada vez te van quitando y el COVID va a agravar esta vaina y la va a sacar por todos lados. O sea, se van a marcar muchísimo más las desigualdades entre un país y otro, entre el que tiene y el que no tiene, el que se quedó sin trabajo. Algunos de ustedes, como les decía, puede que esté viendo esto un papá que se quedó sin trabajo, que me empezó ya a ver esto, ahora cómo hacemos, etcétera, etcétera. Entonces, no vamos a alcanzar acá por no alargar un poco más, Vermont, pero ahí difiere un poco de ti. No te voy a bajar en la calificación por eso. Tú sustentaste y yo te doy. Lo que pasa es que te invito a que me envíes los argumentos y los miramos porque eso sí te va a afectar un poco la calificación porque yo digo, bueno, ¿de dónde tomaste la fuente? Y yo soy el profe, tengo mi punto de vista, pero tengo que respetarte el tuyo. Pero ¿bajo qué argumentos? Sopórtalos, porque no es Google, pilas, porque lo que te decía, si tú buscas en la campaña de Santos, de Uribe, en cualquiera, sea de la izquierda, de la derecha, todos son buenos y todos tienen maravillosos datos estadísticos. Duque es excelente, tú miras las encuestas, todo es positivo, entonces depende de donde copien la información. Siempre traten de buscar información de revistas generales, de medios como imparciales, entre comillas, porque hoy nada es imparcial, pero que traten de mostrar información como general, ¿vale? Ahora sí, listo, Serkis, Vermont, no sé si van a decir algo más, envíenme si algo, como le dije, por eso, ya, vale, ya inclusive ustedes se podrían desconectar de la reunión porque ya estuvieron en la pasada, ¿vale? Ahora sí, entramos formalmente a la reunión con los estudiantes de 10.1 y 10.3. Si quieren se pueden quedar de Serkis y compañía, o si quieren pueden salir de la reunión, no pasa nada, vale, chao. Todo bien, chao. ¿Quién quiere empezar la reunión en 10.1? Paula había dicho que quería, que no sé qué, todos van a pasar, a todos se les va la oportunidad. Entonces, si quiere, alguien escribió por allá, Vermont, tengo hambre, chao, bueno. ¿Quién quiere empezar de acá? Paula, creo. Nosotros, pero Cano no puede. Y entonces, ¿quién no puede? Entonces nosotros. ¿Quién no puede? Bueno, Paula, espéreme, ¿quién no puede? Cano porque tiene problemas de internet, o sea, se le fue el internet. Vale, esperemos a ver si se le soluciona. Siguen conectados porque la idea es salir de esto ahorita en la mañana, Paula. Yo tengo un día enredadísimo. Yo quiero tratar, porque hasta hoy la verdad oficialmente es el plazo. Mañana tenemos grabaciones con Superpan. Es una locura. Yo quiero cerrar esto hoy formalmente. A mí me toca estar enviando hoy o mañana el informe de desempeño bajo. Es decir, decirle a sus papás si el martes tienen que abrirme un espacio a mí a X horas para hablar sobre el rendimiento académico suyo. Entonces yo necesito, obviamente esto es el acumulativo, que sustenten y expongan. Entonces tratemos de esperar un ratico, Paula, y si no, ahí estamos hablando con el lending, miramos cómo lo podemos hacer, pero me preocupa después los horarios míos, que no podamos, una locura completa. Ojalá y pueda arreglar y lo sustenta ahorita. Si quieren sigan en la sala y ahorita si algo le damos la oportunidad y ojalá se pueda y lo hagan ahorita en la mañana una vez que yo tengo programado de 8 a 10 estar acá, ¿vale? ¿Quién quiere seguir? Que ahorita me dijo alguien que yo, o el grupo, que ya estén todos los integrantes. ¿No es mi grupo? Listo, Llora, háganle. Listo. De 10.1 el único grupo es el de Paula, ya en 10.1 todos se sustentaron, el único que falta es el de Paula y ya, entonces quedan solamente los estudiantes de 10.3 prácticamente para sustentar. Bueno, nosotros vamos a poner sobre la contaminación hídrica y atmosférica en Colombia y mundialmente. La contaminación es la introducción de sustancias o otros elementos físicos a un medio que provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso. La contaminación es un problema que afecta a cualquier ser vivo. Existen dos tipos: la contaminación natural, que es donde
hay residuos de animales o vegetales o incluso humanos, o distintos minerales cerca de las superficies terrestres y acuáticas. Y la contaminación del ser humano, la contaminación artificial, que son los residuos dejados por nosotros o por medios de grandes industrias que generan residuos y gases dañinos. Nosotros vamos a hablar de la contaminación hídrica y atmosférica. Eh, la contaminación hídrica es cualquier cambio químico, físico, biológico en la calidad del agua que tiene un efecto dañino en cualquier ser que consume el agua. En los seres humanos a menudo tienden a tener problemas de salud. Los principales contaminantes del agua son los encargados de causar enfermedades como bacterias, virus, protozoos, parásitos que habitan las aguas residuales y las aguas residuales sin tratar. La contaminación hídrica en Santander. El 80% de los municipios de Santander, o sea, casi un 60 de los 87, consume agua contaminada. Consumir agua en cada 5 municipios de Santander representa un riesgo alto para la salud debido a los índices altos de contaminación, mientras que en las otras 65, mientras que hacerlo en otras 65 localidades de los 87 que integran el departamento le representa un riesgo entre medio y bajo en su salud, o sea, un casi 80%. Los municipios que registran el riesgo por contaminación son el Guacamayo con 37,48, el Playón con 47,6, Jordán con 48,86, Sucre con 39,41 y Santa Elena de Lopón con 87,41. En 2019, de los 87 municipios, ya 47 suministran agua con un nivel de riesgo para el consumo, es decir, de 65 ya pasaron a 47. De ellos, 4 representan alto riesgo para la salud debido a sus elevados índices de contaminación, en 14 riesgos medios y 29 bajos, es decir, que los 78 municipios que cuentan con cobertura de acueducto y alcantarillado al 54%, el agua no es apta para el consumo. Amor, ¿quién cogió mi lápiz? Yo lo tengo. Contaminación del agua en Colombia. Entre el 2015 y el 2016 ocurrieron sucesos que aumentaron la contaminación hídrica en Colombia, como por ejemplo las FARC en 2015 derramaron 410.000 galones de petróleo, provocando el daño ambiental más grande en los últimos 10 años. La cifra más reciente de vertimiento de mercurio es del 2016, en el que 183 toneladas de este elemento terminaron en el agua y en el suelo. Siguiente. Ahora pasemos a analizar las gráficas de personas expuestas a consumir agua no potable en los últimos años entre 2015 y 2019. Como podernos darnos cuenta, en el año 2015 empezamos a ver un gran número de personas expuestas a estas aguas inviables y nocivas para la salud. Entre más pasaba el tiempo, en el 2016 este número de personas aumenta y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible se da cuenta de que el agua de los colombianos es un peligro latente de causas de muertes a lo largo del país, por lo que decían ponerse manos a la obra con una de las más preocupantes, como lo son la hidrocontaminación. En el 2017 vemos como el número de personas con acceso a esta agua disminuye poco a poco para que en los siguientes años mejorar un poco y disminuir y mejorar la calidad del agua en Colombia. Contaminación atmosférica. Es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire. Los automóviles, los compuestos químicos de las fábricas, el polen, el polvo, las esporas de moho, que pueden estar suspendidas como partículas. Cuando el ozono forma parte de esta contaminación se le denomina smog. Esta contaminación pone en riesgo a adultos mayores y niños pequeños, porque su inhalación puede llevar a complicaciones de salud. Un gran ejemplo del daño que puede hacer es en el suceso del 9/11 de las Torres Gemelas, que muchas personas murieron, no porque les cayera algo encima, sino años después por inhalar ese polvo que tenía el torre. Siguiente. Ahora pasemos a analizar la gráfica entre los años 2015 y 2019. En la gráfica nos enseñan cada año cuál fue el país a nivel mundial con más porcentaje de contaminación del aire. Podemos ver que China fue durante 2 años, 2015 y 2018, el país con el porcentaje de contaminación del aire más alto del mundo. Pero podemos ver que Qatar es el país con mayor porcentaje de contaminación en estos años. Y ya.
Soluciones propuestas a la problemática en el mundo. Recomendaciones. Algunas recomendaciones para ayudar al medio ambiente serían utilizar transporte público o medios de transporte sostenibles que ayuden al ambiente. Reciclar. La primera norma para reciclar es separar los residuos por orgánicos, inorgánicos, plásticos o papel o vidrio. Reducir el consumo de plástico, ya que este tarda en descomponerse hasta 400 años. En vez de esto, se pueden utilizar bolsas reciclables. Evitar los productos envasados en plástico y optar por los envasados en papel, cartón o vidrio. Cuidar el uso del agua y no desperdiciarla. Ya siguen. Proyecciones. Proyecciones de la problemática para el año 2025 en Colombia. Analizando las gráficas, podemos deducir que en el año 2025 va a haber una gran disminución del agua enviable, no apta para el consumo, en Colombia a comparación con el 2019. Pero esta va a ser una disminución pequeña a comparación con la contaminación global, ya que estaba en ascenso significativo. También puede haber una posibilidad de que la contaminación de aguas inviables aumente para el 2025, si no se concientiza a la gente por esta problemática, ya que se puede ver que en años pasados mejoraba la calidad de agua potable, pero de un año a otro esta contaminación aumenta de repente, así que no es seguro saber qué pasará en un futuro. Proyecciones de la problemática para el 2025 en el mundo. Podemos ver que en vez de caer, la contaminación del aire va en ascenso anualmente, haciéndonos deducir que el 2025 va a ser un año en el que va a haber mucha contaminación del aire, a causa de las grandes empresas que en vez de tratar de mitigar esta contaminación en sus países, prefieren irse a otros países con leyes menos estrictas, y esto en cadena genera un aumento de la contaminación a nivel mundial, lo que nos da como resultado un 2025 en el que no se va a poder respirar aire totalmente libre de químicos o virus que afecten la salud humana. Marco conceptual matemático. La razón de cambio. El concepto de razón de cambio se refiere a la medida en la cual una variable se modifica con relación a otra. Es decir, en nuestro caso sería las estadísticas del año 2015 de la contaminación hídrica y la contaminación atmosférica hasta el año 2019. Y también utilizamos el ámbito de la tabla de la estadística, que es una parte importante para las funciones de estadísticas, que nos permiten determinar las probabilidades de un suceso partiendo del modelo estadístico al que el suceso se ajusta. Conclusiones. Con este estudio podemos darnos cuenta del desinterés humano con el medio ambiente y la ansia por buscar el beneficio propio sin importar lo que suceda a su alrededor. Al trabajar estadísticamente por años nos damos cuenta del deterioro y el aumento de la contaminación y de cómo nuestros intentos por tratar de disminuirla salen muy poco efectivos. El desinterés de la raza humana aumenta al mismo nivel que la contaminación. Listo. Vale, gracias. Espérenme que estoy terminando de poner una calificación previa a ustedes. Listo. No, bueno, chévere. Están ahí dentro del tiempo. Chévere porque analizaron varias cosas, hicieron como una intro pronto para los que no estaban muy familiarizados con los diferentes tipos de contaminaciones, MOD, definieron algunas cosas, trataron de hacer algunos abordajes, hablaron, bueno, de países que más contaminan, China, y bueno, y tocaron, propusieron algunas soluciones que lo más importante es que hayan quedado en la cabeza de ustedes y ojalá de todos nosotros que son ustedes, porque no me siento tan de su generación, pero bueno, la generación que viene adelante, que seamos un poco más críticos en las cosas, en el medio ambiente, en el caso del tema que nos compete. Y bueno, bien, siento que quedaron pendientes ahí de pronto profundizar unas cositas, pero de manera general estuvo chévere. Y como les decía, lo importante es lo que les haya quedado y que aquí en adelante ojalá puedan aplicar a sus vidas. Siguiente grupo, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta de pronto para el grupo. Dime. No, no es para el grupo, sino es para usted. Es que no sé si entendió la temática, pero sí. Es que me quedé confundido. ¿Los invitados también pueden exponer? Los invitados, es que los invitados,
O sea, a ver, o sea, me habla sobre la dinámica de la clase, ¿sí? O sea, no, hay algunos que yo los invité porque se demoraron mucho exponiendo, entonces, exposiciones que pasaron inclusive los 15 minutos, donde era tiempo de 8, no máximo 10, y algunos demoraron 13, 14, 15, 16, 20 minutos inclusive de sustentar. Entonces, los invitados ya expusieron, no tienen que volver a sustentar hoy, ¿sí? Solamente están de invitados escuchando que exponen sus compañeros, ojalá les quede algo de lo que están hablando los compañeros. Y hay alumnos que están pendientes por sustentar, que son los que hoy tienen que hablar y que están hablando. O sea, ningún grupo que ya expuso va a volver a exponer. Solamente exponen los que estén pendientes. Y los demás se quedan invitados. Yo estoy tomando pantallazos, ya tomé un pantallazo desde Ángel David hasta Sara y Valentina que aparecen ahí. 36 personas conectadas en este 35. Bueno, se acabó de desconectar el Lendicano, que Ventura de Paula de pronto iban a decir que sustentan, están teniendo como problemas, ¿vale? Pero Sander, no van a, los invitados como tal no exponen porque ya expusieron, a los que yo le llamaría invitados, ¿vale? ¿Quién quiere seguir? ¿Qué grupos están pendientes? La verdad ya no faltan muchos. Está el grupo de Brandon, Sara y Paula, no sé si están listos. Está el grupo de Forero y Luna Murillo, pendientes. Está el grupo de Gamboa, García y Daniel, que están también para hoy. Y Paula, creo que no son más grupos, realmente los que hacen falta. ¿Quién quiere seguir exponiendo? Profe, hasta el momento Cano no ha podido conectarse porque pues tiene problemas de internet. No, vamos a mirar, o sea, lo menos decir, no, ya, pues no es pussy de mala, pero, o sea, es que no exponga acá, no es mandarla para desempeño bajo, para que después mire. Entonces yo, bueno, vamos a mirar qué se puede. Si quieres, sigue ahí, Paula, y miramos hasta el final que ya nos vayamos a desconectar y tomamos una decisión, ¿vale? Por eso le pregunto que si hay algún otro grupo de los que estoy llamando. Ah, bueno, y está Karen Villabona y está Emerson. Ahora, el tiempo de ustedes, yo no tengo afán, sino que después no. Profesor, ahora sí. Entonces, ustedes mirarán qué grupo quiere pasar. Nosotras. Ángela, listo, hágale. Porque yo le dije a Karen y Emerson están acá, que también tenían, y Karen y Emerson, si ahorita digo quién y no pasan, pasen ustedes. Sí, es ahí, yo les dije, porque acá también están Karen y Emerson, que son un caso especial, que les dije que le daba primero prioridad a los de 10-1 y 10-3 que están pendientes, y de último iban ellos, pero si nadie quiere pasar, pasan ellos y exponen de una vez, porque también están invitados por lo mismo, porque la idea es que hoy expongan acá. Listo, Ángela, si quiere. Ángela es de 10-3. Ángela y Luna, Murillo, tienen tiempo, ¿vale? Bueno, voy a presentar. Vale, listo. Listo, ya estoy cronometrando, ¿vale? Bueno. Bueno, nuestro tema fue la contaminación y nos profundizamos en la contaminación atmosférica. Hoy en día, nadie duda que el deterioro de la calidad del aire representa una seria amenaza tanto para la salud humana como para la viabilidad ecológica. Desgraciadamente, las grandes ciudades del mundo a menudo adolecen de una muy pobre calidad del aire, especialmente aquellas ubicadas en naciones que están desarrollándose rápidamente. La contaminación ambiental no es algo del siglo XX, siempre ha existido, pues es parte fundamental de la naturaleza. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en un serio problema para la salud de todos los seres vivos y el planeta Tierra. Bueno, la historia de la contaminación. La contaminación como tal inició en el advenimiento de la revolución industrial, que fue en el año 1760, cuando el ser humano aprendió a generar la producción en masa. La contaminación en el aire en el hemisferio sur antes de la revolución industrial es difícil de cuantificar debido a los escasos registros, pero con unas cuantas investigaciones se ha dado cuenta que los niveles de algunos metales y gases pues aumentaron. Según la revista PNAS, las concentraciones de elementos químicos fueron bajas y estables en el periodo anterior a 1450, antes de la dominación española. Pero sin embargo, a partir del año 1540, varios metales aumentaron como el carbón, como se puede ver en la gráfica. Los niveles de carbón han ido aumentando, ya que al quemarse el CO2 forma como un combustible fósil, y eso fue lo que utilizaron a partir de esa época. Los niveles de carbón van en considerable aumento desde 1759, como se puede ver en la gráfica.
Y en esta época se desarrolló la revolución industrial, que abarcó un periodo de 80 años, desde 1760 hasta 1840. Por lo tanto, en este periodo se produjeron altos contenidos de CO2 que como resultado provocó el inicio de la contaminación. Bueno, en cuanto a los causantes de la contaminación, se pueden destacar los más importantes, que son, como se puede ver en el gráfico, el más importante es el transporte terrestre con un 51% de contaminación, luego la industria, el transporte aéreo, el sector doméstico y las centrales eléctricas a base del carbón, la quema de leña. El transporte es el sector que más aporta a la contaminación atmosférica. De hecho, el transporte terrestre es el responsable de un 51% de los contaminantes atmosféricos generados. El aire interior puede también estar contaminado con los mismos contaminantes que el aire exterior. Igual puede estar contaminado con un moho de tabaco ambiental y una amplia variedad de sustancias químicas utilizadas en productos para el hogar como productos de consumo. Las consecuencias de la contaminación son que pues el vivir en un aire contaminado puede producir enfermedades y las enfermedades pueden conllevar a las muertes. Se puede ver en el gráfico, en la infografía, que 1 de cada 8 muertes en el mundo son consecuencia de la exposición a la contaminación atmosférica. La enfermedad más común es cardiopatía isquémica, luego accidente cerebrovascular, luego neumonía obstructiva crónica, luego cáncer de pulmón y por último la menos recurrente es la infección aguda de las vías respiratorias inferiores en los niños, porque la contaminación también genera como las muertes prematuras de los niños y son muchas vidas tomadas. en, en los efectos en la contaminación de América Latina, eh, se puede ver que las muertes son como más recurrentes entre los años 0 a 0,50 y ya. Bueno, para la profundización de la investigación de todas las estrategias del ser humano para conseguir energía, los combustibles fósiles unidos a las máquinas han sido los que más energía y versatilidad nos han proporcionado, por lo que esos combustibles son los principales contaminantes atmosféricos. Por eso, para la investigación y graficación de la problemática, decidimos medirlo con uno de los principales gases contaminantes de la atmósfera, el cual es el CO2. El CO2 es el dióxido de carbono, es un gas de efecto invernadero y es el contaminante que está causando mayor medida del calentamiento en la Tierra. Y bueno, todos los seres vivos emitimos dióxido de carbono al respirar, pero se considera contaminante cuando se asocia con carros, aviones o centrales eléctricas o otras actividades humanas que requieran el uso de combustible como la gasolina o el gas natural. Durante los últimos 150 años, estas actividades han enviado a la atmósfera una cantidad de dióxido de carbono suficiente de este por encima de donde habían estado durante cientos de miles de años. Bueno, la gráfica de Santander, acá podemos ver las emisiones del CO2 en Santander, las toneladas generadas y los años. Como se ven, se pueden dar altas concentraciones de este gas a causa de diversos factores como procedentes del aire exterior, elevados niveles de ocupación humana en una estancia, mala ventilación y bueno, como analizamos en la gráfica de Santander, nos damos cuenta que en los últimos años se ha incrementado la producción de este gas que nos afecta poco a poco. En los últimos 5 años se ha sumado más de 1 tonelada solo en Santander. Bueno, en Colombia, durante las emisiones del CO2 en 2018 se ha crecido 3.812 kilotoneladas, un 4,42% respecto a 2017. Las emisiones de CO2 en 2018 han sido 90.045 kilotoneladas, con lo que Colombia es el país número 140 del ranking de países por emisiones del CO2, formado por 184 países en el que se ordenan los países de menos a más contaminantes. Se ha aumentado en el último año, ha sido de 1,82 toneladas
por habitante en 2018. Y como se puede observar, el CO2 en Colombia para el 2019 su cifra ha aumentado, por lo que nuestro ranking ha subido progresivamente. Bueno, ahí nos vemos en las gráficas la contaminación del aire en América Latina con los países y las ciudades y el porcentaje contaminante. El mayor contaminante es Perú, Chile, México, Brasil, Colombia y Puerto Rico en América Latina. Y mundialmente, China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia, Japón, Alemania, Corea del Sur, Irán, Arabia Saudí y Canadá son los que más contaminan en el mundo. El problema, bueno, acá podemos ver las gráficas y nos dimos cuenta que el problema mejoraría radicalmente si los 10 países que más arrojaran CO2 a la atmósfera se tomaran en serio su reducción, pues solo los 10 países que más contaminan generan el 72% de los gases invernaderos. O sea, solo China, que se encuentra en el primer lugar del ranking de países emisores del CO2, contamina tanto como Estados Unidos, India, Rusia y Japón juntos. Y en el ranking, como pudimos ver, los países más contaminantes desarrollados son México y Brasil. Los dos mayores economías de América Latina fueron las principales responsables de esas emisiones. Cada uno de estos países emitió un casi 5% de lo que China lanzó a la atmósfera el año pasado. Un acuerdo en París, firmado en 2015 por México, se comprometió a que en 2030 sus emisiones de gases de efecto invernadero serían un 22% menores a las que se esperaría sin planes de reducción. Bueno, la contaminación atmosférica durante la pandemia pues ha mejorado, ya que con el encierro pues la gente no sale tanto o no se utiliza tanto el transporte, pero o sea, se ha visto un poco de disminución en los contaminantes. Em, Aquí podemos ver que en la cuarentena en América Latina, Bogotá es la ciudad en la que se ha reducido más el dióxido de nitrógeno, seguido de Ciudad de México, Lima, Buenos Aires, Quito, Río de Janeiro y Sao Paulo. Bueno, las tendencias que tenemos para el 2025 en cuanto a Santander es que, bueno, la contaminación, a pesar de todos los años, ha ido aumentando y esto es un problema para todos. Pero pues con la pandemia como que se ha mejorado un poco, pero no del todo. Entonces, para el 2022, la contaminación atmosférica causada por los principales contaminantes disminuirá, pero no tan considerablemente. Pero luego, con el retorno de las actividades cotidianas, aumentará la contaminación y pues nuevamente se verán las cifras que ya teníamos anteriormente, como en el año 2019, o pues se irán aumentando. En cuanto a Colombia es lo mismo, o sea, en la pandemia se disminuirá un poco los gases atmosféricos hasta el 2022, pero con el retorno pues se aumentará también y pues aumentará. En el mundo, pues nuestras proyecciones subrayan las graves deficiencias de enfoque actual que la reducción de emisiones originadas por los combustibles fósiles, en la cual se asume que las emisiones de dióxido de carbono y contaminantes atmosféricos asociados permanezcan en la atmósfera a altos niveles en el corto plazo, con la espera de ser compensadas en un futuro incierto por las emisiones negativas. Varios estudios científicos y médicos, así como la Organización Mundial de la Salud, vienen alertando desde hace tiempo sobre la relación entre la contaminación atmosférica y el desarrollo de las enfermedades cardiorrespiratorias y cánceres responsables en muchos casos de la muerte prematura. Sobre todo vale, Lunita, te corto porque estaba pensando que terminaba, pero ya lleva va para 11 minutos y algo, ¿vale? Dejemos hasta ahí, ¿vale? Qué pena cortarte así como por no alargarle al resto. Sí, ahí mira, vale, gracias. La verdad, la presentación de ustedes estuvo muy buena, muy completa. Faltó de pronto sintetizar algunas cositas como porque les dieran los 10 minutos máximo. Pero chévere, estaba esperando porque sí, la proyección, chévere, la verdad. Hicieron algo muy completo, tuvieron en cuenta los efectos del COVID, hicieron sus propias conclusiones
de cosas que yo comparto, es decir, ahorita disminuyó la contaminación porque no estaba el COVID, pero después de que pase esta locura, la marcha industrial va a seguir otra vez su ritmo y ya está peor y va a generar inclusive más contaminación. Y bueno, sí son proyecciones, miraremos y llegará ese año y miraremos. Ahora, la idea no es solo mirar, yo se lo he dicho a ustedes, sino que ustedes crezcan con estas situaciones en sus cabezas y traten en lo posible de contribuir. Ahora, simplemente aporto diciendo que pila, porque si bien es cierto que China contamina, sí, China es un monstruo en comparación por tamaño con lo que es nuestro país, y obviamente un país más grande normalmente emite más dióxido de carbono por su propio tamaño, por su misma cantidad de habitantes. También es cierto que eso no quiere decir que en Colombia seamos los non plus ultra en contaminación y aquí cuidemos todas las cosas, ¿sí? O sea, la reflexión va hacia acá, hacia si nosotros realmente estamos haciendo las cosas bien en Colombia. Sí, miremos China, sabemos, y toca hacer un llamado de atención mundial a China y hay países presionando. China es un monstruo el solo y ya compite con Estados Unidos, está que lo destrona económicamente, industrialmente, bueno, y un montón de cosas, y ellos tienen un poderío, una cosa impresionante. Pero yo digo, es cierto que nos afecta lo que hacen los chinos. O sea, si ellos allá se pasan, terminamos todos en el planeta pagando, pero hay cosas que nosotros mismos hacemos en Colombia que nos están afectando a nosotros. Mire que ella muy bien lo decía, Luna, el 51% se genera por transporte en el mundo. La contaminación está generada por transporte esencialmente, es decir, la forma como los seres humanos nos movilizamos. Todavía el colombiano es tan absurdo, digo yo, y se burla a la gente que se moviliza en bicicleta, lo digo hasta por mí mismo. Aparte que un ejercicio y eso, en el fondo uno también lo hace cuando puede por eso, porque a veces se le sale a uno, pero compramos un carro, dos carros, que todo lo hacemos en moto, todo lo hacemos en carro, entramos en una vida sedentaria y estamos contribuyendo con eso. ¿Qué haces tú por contribuir con esto? Aparte de todas las demás cosas que dijo este grupo también, materiales que usamos y ciertas cosas, cómo nos manejamos en el colegio, los plásticos, el uso de plásticos, compramos una PET, otra PET, o sea, botella plástica de una cosa a otra, tire, o sea, es una cosa impresionante. A pesar de que en China contaminen, que se produzca mucho dióxido de carbono, en Colombia tenemos muchas cosas que cambiar, empezando por nosotros mismos. Es decir, más que decir que de China pilas, o sea, es hacia nosotros y hacia la reflexión. Esperemos que en años siguientes, pues, se vean mejores actitudes desde el colegio, desde el cuidado y de ahí para allá en sus propias actitudes. ¿Listo? Listo, Lunita y Ángela. Chévere. Siguiente grupo. ¿Quién quiere pasar? Nosotros. Profesor, nosotros. Listo, hágale, Arley. Sí, son el del mismo grupo. Habló Arley, Daniel y Oscar, que son del mismo grupo, si no estoy mal. Profe, Dime, Paula. nos tenemos que desconectar con Vega porque tenemos la evaluación de inglés. Listo, Paula. Estamos hablando, Paula, porque tienen que mirar cómo solucionamos eso en el transcurso del día, ¿vale? Paciencia, porque es una locura. Ahí miramos a qué hora hacemos eso. Paula está, ya se desconectó. Paula, porfa, pila, porque a mí se me olvida, se me enreda y después me toca reportarlos a ustedes, a todo el grupo, porque ninguno expuso y la idea es que no dejen tampoco al Lendi sola porque tiene problemas. Miremos cómo podemos solucionar eso y miremos el espacio, pero me recuerda, porfa, no se te vaya a olvidar porque yo me acuerdo mañana y ya mañana es demasiado tarde. Oye, Paula, chao. Bueno, profe. Listo, está corriendo el cronómetro para Arley y grupo. Bueno, nuestro grupo es Oscar, Daniel y yo. Nuestro grupo escogió el hambre, más a fondo el hambre infantil. ¿Qué es la desnutrición infantil? Cuando hablamos de desnutrición infantil, nos referimos a la delgadez de un niño o que puede ocurrir, bueno, también puede ocurrir que sea delgado, pero no esté desnutrido. La desnutrición infantil pueden ser varios tipos: el retraso en el crecimiento, la emaciación, la insuficiencia ponderal y la carencia de micronutrientes. Nosotros nos enfocamos en el hambre del mundo, Colombia y Santander. Bueno, según el gráfico, el hambre de desnutrición infantil en los niños menores de 5 años es un ritmo que va a subir más. Hablando más a fondo de la gráfica de 2015 a 2016, solo hubo un cambio elevado, pero no tan drástico, del 1,3%.
El problema fue durante el 2017, que durante este año subió un hasta 8,6%, esto es 8 veces más del año anterior. En mi opinión, basándome en los sucesos que ocurrieron durante el año en Colombia en 2017, fue el desastre del Mocó del desbordamiento del río. Se provocaron los peores desastres naturales de la historia de Colombia y los barrios de la capital de Putumayo. Esto provocó cientos de muertos y familias enteras sin un techo donde vivir. Incluso hubo reportes de niños de 13 meses que no fueron salvados y murieron de desnutrición. Después el porcentaje se mantuvo en equilibrio durante los últimos años, alcanzando su pico en 36%. Bueno, como pueden ver, a mí me tocó la gráfica del hambre en el mundo, a nivel mundial. El hambre infantil siempre ha sido un problema y con el paso del tiempo ese problema seguirá aumentando a menos de que todos tomemos conciencia y tomemos medidas que sean efectivas. Como pueden ver al principio del gráfico, el blanco, solo había un 10,6% de niños con hambre a nivel mundial. Estamos hablando de 782,4 millones de niños. El próximo año el porcentaje se reduce a un 10%, pero con una cantidad mayor de niños, 811,7 millones. Ya para el 2017 habían 815 millones de niños, lo que representa el 10,8%. En el 2018 este porcentaje sigue siendo el mismo, pero los diferencia la cantidad de niños, con unos 821,6 millones. En el 2019 se puede observar que se redujo a un 10,7% con 821 millones de niños. Sí, países de clima frío. Pero sale un solazo. Daniel. Yo. A mí me tocó el hambre infantil en Santander. Yo traté el tema de la desnutrición aguda grave, donde el peso es menor al que debería y las funciones corporales se ven afectadas. El hambre infantil en Santander representa muy poco porcentaje del hambre total en Colombia, como se puede ver en las gráficas, ya que no somos una ciudad tan pobre y supongo que la mayoría de pobreza y del hambre en Colombia se concentra en departamentos más pobres como La Guajira. El hambre en Santander, como se ve en la gráfica, es muy poca en relación a los habitantes y no tiene una razón de cambio tan constante, ya que al ser tan pocos habitantes, los cambios se ven más bruscos con más pocas personas. Daniel. Las proyecciones a 2025. Probablemente en los siguientes años los casos de desnutrición infantil en la mayoría de países y en Santander van a seguir igual o hasta van a aumentar. Y aunque en la gráfica se demuestre que van bajando, los años anteriores han tenido muchas variaciones que no son constantes, que aunque son pocos casos, no han hecho que disminuya. Ya que el gobierno no intenta ayudar a esas personas por ser tan pocos y casi no importar, lo más probable es que en un futuro no muy lejano bastante gente se quede sin empleo y los casos de desnutrición sigan aumentando. Gracias. Vale. Sí, iba a decir algo, creo, Oscar. Pero las problemáticas No te entendí. Hay como Es que se borró una una diapositiva. diapositiva. Ah, vale. Si quiere intenta, pues Ahí explicarnos un está, sí. poco. Sí. Y bueno, ¿qué había en la diapositiva? Voy a explicar. Mitigar. Oscar, ¿sabe cuál es el problema? Espéreme, Oscar, Que se ¿sabe debe cuál es el hacer problema? es Espéreme. un... Si quiere, Arley, deje de compartir su pantalla. Un momentico. Gracias. Es que tienes un problema, o sea, o yo tengo, no sé si los demás también te escuchan, pero no te estamos escuchando. Cuando pasa eso es porque tu ancho de banda de subida, es decir, el ancho de banda con el que subes información, bueno, cargas tu voz,
está saturado o hay algo ahí, pero porque tu conectividad es como estable, pero yo te escucho muy entrecortado. No sé si el resto de compañeros. Una pregunta, ¿escuchan bien cuando habla Oscar o a todos se les corta un poco la conversación que tiene Oscar? No, profe, se corta. Se corta, entonces, por eso le pedí el favor a Arley que dejara de presentar, que eso libera, pero en el caso de nosotros que estamos viendo la presentación de Arley, eso lo toma es como bajada, es decir, yo bajo la presentación que Arley a mi computadora está haciendo, en el caso tuyo es como, tú como que estás conectado bien, pero cuando subes, como si estuviera saturado, el ancho banda de subida no fuera tan alto o estuvieran subiendo algo, bueno, entonces trata de hablar, vamos a tratar de entenderte porque la verdad, Oscar, hablas y se entrecorta muchísimo, entonces quedan como las ideas de media, ¿vale? Entonces trata de hablar y vamos a mirar si te logramos entender, ¿vale? Sí, señor. Ya hablando para mejorar y mitigar la problemática se debe, primero, un acceso a atención sanitaria. Esto porque las rutinas de peso y estatura son las herramientas principales para diagnosticar si un niño está desnutrido. Por lo tanto, si se amplía esta atención sanitaria, se puede reducir este problema. En segundo, es la formación de padres y madres. Esto se basa en enseñar a los padres qué alimentos de los que tienen a su alcance son más beneficiosos para sus hijos que ayudan a combatir este problema. De tercero, es la lactancia materna. La leche que producen las madres es una de las más efectivas para acabar con la desnutrición. Según el Instituto Nacional de Salud, cuando un bebé no recibe beneficios de la lactancia materna, la probabilidad de que muera y un buen saneamiento ayuda a prevenir enfermedades infecciosas. Ya es. Oscar, no te estamos escuchando ya. Quedamos hasta lo de la lactancia materna. No sé si nos estás escuchando. Sí, es que se escucha muy entrecortado. Lo primero sí te lo escuchamos bien hasta lo de la lactancia materna. Si quiere intenta continuar y si no ya dejaríamos hasta ahí, ¿vale? Intenta continuar a ver si te escuchamos bien. Yo solo comento que cuando usted toma agua en buen estado y tiene un saneamiento adecuado después de la desnutrición infantil. Eso es lo que... Vale. Ahí pues más o menos te entendimos parte de la idea, pero sí, el audio no se te escucha, o por lo menos yo no lo escucho muy bien, se escucha muy cortado, muy robótico en la subida, así como cuando tú subes, como estás subiendo en ese celular, cómo te estás conectando a internet, bueno, no sé, revisar eso. Listo, dale, gracias. La verdad, pues, por aquí anoté algo, ahora perdí la idea. Bueno, no vi, o sea, bueno, ahora me perdí porque hablaron cosas, estaba por ahí siguiendo con respecto al COVID, relacionaron el COVID con el hambre, que me acuerde, no, porque lo estaba anotando acá, trato de acordarme lo que dijo Arley, hicieron proyecciones de lo que dijo Daniel y lo que dijo Oscar, que fue como el cierre, pero creo que no. ¿Mencionaron la relación del COVID con el hambre en las proyecciones a futuro? Arley, Oscar o Daniel. Pues en esa no, pero en otra sí, pero no las menciono. Sí, porque sí es importante, o sea, esa problemática se va a exacerbar con lo del COVID. O sea, obviamente lo que está pasando tiene un impacto sobre la economía. El que más tiene no quiere soltar ni perder, todos van a perder, pero los que más van a perder son los que menos tienen y por lo tanto, la gente que es la que menos tiene, que es gente que en muchas ocasiones ha padecido hambre, de cierta manera se va a recrudecer y se va a aumentar. Entonces, eso va a disparar las estadísticas que venían de hambre sí o sí a nivel mundial, porque desafortunadamente esta situación no ha cambiado, digamos, el sistema económico no ha cambiado, no ha aparecido la gente que tiene muchísimos recursos a decir vamos a ayudar al resto del planeta a que se hacen donaciones que para ellos son unas cosas ridículas, o sea, realmente, y sí, uno dice, bueno, por lo menos entregaron algo, pero realmente sigue habiendo muchísima desigualdad. El tema del hambre es un tema ligado sí o sí al tema de desigualdades y realmente las desigualdades se van a marcar y el COVID que estamos viviendo es un desencadenante de muchas de estas cosas. Algunas cosas se van a disparar. Creo que la única buena es la parte de contaminación, porque al parar
las empresas y eso ha disminuido, pero el resto faltó considerar eso, o sea, dentro del efecto en las proyecciones 2025, considerar la situación actual que va a afectar el hambre. Y ustedes miraremos las estadísticas en años siguientes y los números no van a ser buenos. Ya no son buenos, ya uno ve las estadísticas de gente desempleada, que es un papá sin trabajo. De pronto algunos digan, pues no es que estemos, pero hay gente que va a empezar a pasar hambre, y él lo decía, el hambre es no tener los nutrientes necesarios, y cuando en mi casa mi papá no tiene trabajo y nos toca empezar a quitar la proteína y esto, mirar si ya no se puede carne, ahora toca huevo, y es huevo, 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 y empiezo a dejar de comer ciertas cosas, fruta, la carne ya no se puede, esto es muy costoso, te empiezas a nutrir mal, y en parte es un llamado como al hambre, solo que una vez cree que el hambre, y ella lo nombraron muy bien, entonces sí faltó como considerar el efecto del COVID, sobre todo, inclusive estudiantes del Jorge Ardila, eso nos toca, nos afecta y nos va a tocar a todos, una cosa que otro, si hay para esta plata no hay para lo otro, y aunque la comida sea prioritario, triste que hay gente que llega y ni siquiera tiene para comer. Sin embargo, ahí viene la crítica para todos nosotros, ustedes, futuros profesionales, empresarios, o sea, el no ser tan indolentes, somos indolentes, y que nos quede, ¿no? Que nos duela el hambre del otro, o que nos preocupe por lo menos un poco, y que tengamos como esa sensibilidad. Pareciera que con el tiempo el ser humano pierde la sensibilidad, y a la gente ya le vale si tiene que hacer un montón de cosas para tener más dinero, así sea que afecta a las demás personas. Y entre esas está el hambre, que es una de esas cosas. O sea, me importa si el otro pasa hambre. Yo tengo mis 10 casas, 20 casas, y estaba pues de malas. Cada quien se construyó su futuro y de malas. Y no construimos. O sea, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Como por estas cosas, ¿no? En el caso del hambre específico, ¿qué haces tú hasta donde puedes? ¿Qué hago yo hasta donde puedo por tratar de mejorar un poco esta situación? ¿Vale? Del resto, pues muy buena presentación, muy sintética, las diapositivas así, inclusive les coloqué la máxima calificación en diapositivas porque son diapositivas muy sintéticas, chévere, o sea, como uno se sugieren en parte, desde mi punto de vista, o sea, aquí no hay lo que yo diga porque yo lo digo y soy el profesor, sino puntos de vista, entonces son sugerencias de cómo armar las presentaciones, no tan cargadas de texto, más bien visuales, etcétera, etcétera. Y bueno, algunas cositas, leí, lo sentí como un poco nervioso, lo sentí, no sé si estaba confundido, pero le sentí la voz como estuviera un poco nervioso, bueno, normal, la ansiedad, el hablar, y así cada quien, los problemas técnicos de Oscar por pero el resto estuvo muy, muy bien la presentación también, con el detalle que le dije del COVID de pronto en las proyecciones y eso, pero muy, muy acertado, y se nota ahí como que dominaron y prepararon muy bien también el trabajo, ¿vale? ¿Qué grupo quiere seguir? Dámelo, que ya son las 9:15, no quiero quitarle más tiempo, falta... listo, si quiere, demos la palabra a Brandon, que estaba, quien me habló, Sara Rico. Somos del mismo grupo. Ah, listo, hágale, sí. Yo dije, listo, Brandon, Sara, y creo que ya, porque Paula se desconectó, hablaría luego con ella, y nos quedamos con Emerson y Karen, ¿vale? Este es el último grupo. ¿Ya está presentando, profesor? Sí, ya está presentando, dice problemas mundiales de la contaminación. Listo. Bueno, nosotros vamos a exponer sobre la contaminación, ya sea en el mundo, Santander y en Colombia. Introducción. Nosotros con nuestro trabajo lo que queremos es mostrar la responsabilidad del ser humano con respecto al medio ambiente en los lugares del mundo, Santander y Colombia. Marco conceptual. La contaminación genera muchos problemas. Espérame, Brandon. Paula, cierra el micrófono. Estás generando... Eso, vale, gracias, Paula. Ahora sí, Brandon, puedes seguir. Marco conceptual. ¿Qué tipo de problemas genera la contaminación? Esta genera muchos problemas, ya sean en la salud de las personas o en el medio ambiente. En las personas podría generar aumento en las complicaciones respiratorias, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y agravamiento en cuadros diagnosticados previamente, junto con la reducción de la calidad de vida. Y en el medio ambiente puede provocar desaparición de especies animales, aumento de calentamiento global y sequías de ríos y desaparición de fuentes hídricas. Marco conceptual. Bueno, pues el marco conceptual matemático, que es razón de cambio, en la vida diaria se determinan razones de cambio de diversas situaciones de tipo natural, económico, social, situaciones en las que nos interesa conocer cuál es el más pequeño o más grande. Valor como aumento disminuye ese valor en un intervalo de tiempo específico, en general problemas donde se estudian fenómenos relativos a la variación de una cantidad que depende de otra, por lo que se hace necesario describir y cuantificar cambios a través de modelos matemáticos, gráficas y tablas.
Y la pendiente de la recta tangente, la pendiente es una medida de cambio en la dirección vertical por cada paso en la dirección horizontal. La pendiente se denota mediante la letra M. Bueno, la información sobre la contaminación en Colombia. Acá hay una imagen sobre las ciudades más contaminadas y su porcentaje. Hoy en día en Colombia, el 74% de la población identifica la contaminación del aire como uno de los problemas más serios en el país, además porque afecta directamente a la población de bajos recursos. Genera 7.000 casos de muertes prematuras anuales, 7.400 nuevos casos de bronquitis crónica, 13.000 hospitalizaciones por causa de enfermedad respiratoria crónica, 255.000 visitas a sala de urgencia. Un estudio del Instituto Nacional de Salud reveló que 17.549 muertes en Colombia están asociadas a las emisiones de dióxido de carbono y a la mala calidad del aire y del agua cada año. Las consecuencias de la mala calidad del aire. Al año, 17.549 muertes en Colombia están asociadas a la mala calidad del agua y del aire, el 8% del total de la mortalidad anual en Colombia. 9% de enfermedades en el país están asociadas a factores de riesgo ambiental. Sus muertes, 13,9% de las muertes son asociadas por enfermedad isquémica del corazón. 17,6% de las muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La calidad del agua ocasiona 71,6% de las muertes por enfermedad diarreica aguda. Acá hay una imagen con los porcentajes de emisiones fuentes móviles. De acuerdo con las cifras entregadas por la Secretaría de Ambiente, el sector automotor es uno de las más partículas contaminantes que le aporta a la atmósfera, más aún si se trata del funcionamiento de los esquemas de transporte de carga, los cuales generan un 43% de estas moléculas, por lo que la acumulación de humo ha obligado a los moradores a utilizar elementos como tapabocas para proteger sus vías respiratorias. Bueno, pues el marco problemática en el mundo. El problema de la contaminación es uno de los primeros que nos suele venir a la mente cuando pensamos en la situación del mundo, puesto que la contaminación ambiental no conoce fronteras y afecta a todo el planeta. Eso expresó muy claramente el expresidente de República Checa, que dijo que una radiactividad que ignora fronteras nacionales hoy no recuerda que vivimos por primera vez en la historia de la civilización interconectada que envuelve el planeta. Los índices de contaminación en el mundo son los siguientes porque son los países más contaminados, que son China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia, Japón, Alemania, Corea del Sur, Irán, Arabia Saudí, Canadá, Bangladesh, Pakistán, Bosnia, Perú, Chile, México, Brasil y Colombia. Las soluciones propuestas para la contaminación en el mundo serían reciclar, reutilizar, reducir, sembrar y cuidar, no arrojar el aceite por las cañerías, evitar hacer ruido, invertir en energía renovable y optar por utilizar productos ecológicos. Y ahí, como podemos ver, pues está la gráfica de los países más contaminados del mundo. Pues el análisis de problemática del mundo es que la presencia de sustancias contaminantes puede ser debida a causas naturales, por ejemplo la actividad volcánica o incendios forestales, que pues no son inducidos obviamente por la raza humana. También podemos incluir la contaminación asociada a estos fenómenos, siempre ha estado presente. Sin embargo, junto a la contaminación natural durante los últimos siglos, han ido apareciendo infinidad de sustancias derivadas de las diferentes actividades humanas. Esta contaminación humana está fundamentalmente asociada a la actividad industrial y al uso de combustibles fósiles, pero también nuestras actividades más cotidianas pueden suponer una amenaza tanto por su peligrosidad como por el volumen de sustancias potencialmente peligrosas, generando que constantemente es vertida a los diferentes ecosistemas, atmósferas, suelos y ríos. Bueno, la contaminación del aire en Santander.
Santander siempre ha sido un departamento muy activo económicamente, sí, lo que se puede ver en la circulación de vehículos y demás cosas. En las ciudades más contaminadas en Colombia vemos que la capital de Santander, que es Bucaramanga, está en el puesto quinto. Y Santander es uno de los departamentos que más toneladas por día de residuos genera en Colombia. Gráfico de problemática. La gráfica presenta los índices de contaminación que presenta la AMB en su página, que son datos por día. Estos muestran que los meses de enero, febrero, marzo, abril, julio, agosto y septiembre, ya que por la cuarentena hubieron 2 meses en los que no se pudieron tomar medidas. Y en marzo, según la AMB, fue el mes en el que estuvo el tope de contaminación en Santander, es antes de la cuarentena, y generó problemas en la salud a muchas personas y siendo potencialmente peligroso. Entonces, los primeros meses del año, Santander estuvo en una situación difícil de contaminación, ya que los vehículos estaban circulando casi sin control, por lo que tuvo que haber un pico y placa ambiental. Sin embargo, con la llegada de la cuarentena, estos niveles se lograron bajar, pero aún así los niveles van a subir una vez se vuelva a la supuesta normalidad. Las proyecciones. Teniendo en cuenta que el año fue irregular con respecto a la contaminación ambiental y debido a la cuarentena, ya que según los datos proporcionados por la AMB desde que empezó, comenzaron a disminuir. Sin embargo, solamente debido por la cuarentena, y una vez que regresemos a la actividad económica normal, estos índices de contaminación pueden aumentar drásticamente, en especial para 2025. Conclusiones. Si queremos ver un mejor planeta para nuestros hijos, necesitamos cuidar el medio ambiente, si no, sufrirán las consecuencias que con el tiempo escaseará el agua y cada día tendremos un aire más contaminado, y también veremos los efectos de la salud de los seres humanos, animales y plantas. Si tomamos la cultura de reciclar y reutilizar, estaremos disminuyendo la contaminación en un menor grado, sembremos más árboles para tener el aire más puro, protejamos los espacios verdes. En definitiva, se trata de concientizarnos sobre la importancia de cuidar de nuestro entorno y enseñar a los más pequeños de la casa para que también lo hagan, de la forma en que vivamos en entornos más seguros y libres de contaminación. Y hasta ahí llega nuestra exposición. Vale, listo. Bueno, también muy completa. Tocaron, bueno, algunas proyecciones, miraron estadísticas, analizaron algunas relaciones, la situación específicamente en Bucaramanga, que estaba delicada antes, bueno, lo nombró Brandon, y bueno, todos los que intervinieron en el grupo, que son Sara, Paula y Brand. De manera general, pues, traten cuando organicen diapositivas, es una sugerencia personal mía, cosa mía, pero que muchas personas apoyan, y es manejen las diapositivas de manera más gráfica, mucho menos texto, más gráfico, más diagramas, más cosas que visualmente impactan y dejan más en las personas que intentan mostrar algo de lo que usted hizo, que ponerse de pronto como copiar tanto texto, ¿vale? Bueno, no sé quién sigue, si sigue Karen, ya sé, Emerson, no está ninguno de los dos. Karen sí está. Si quiere, Karen, Lisa, haznos tu presentación. Y ya con esto terminaríamos. Emerson ya se desconectó. ¿La puedes ver, profesor? Sí, ahora sí ya. Vale. Bueno, mi tema, el que yo elegí fue el de las enfermedades. Introducción. La enfermedad es considerada como cualquier estado donde haya deterioro de salud del organismo humano. Todas las enfermedades implican el debilitamiento del sistema natural de defensa del organismo y de aquello que regulan el medio interno. Los tipos. Los que voy a hablar serán el cáncer, el Alzheimer, el SIDA y el COVID-19. El cáncer es una de las enfermedades más comunes y peligrosas de nuestros tiempos. Se produce por el crecimiento anormal de las células malignas en el cuerpo. Se diagnosticaron alrededor de 228,000 nuevos casos de cáncer de pulmón
116.000 de hombres y 112 de mujeres. Alrededor de 135.000 personas morirán por causa de cáncer de pulmón. 72.000 hombres y 63 mujeres. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa de causas desconocidas. Es difícil de tratar y de afrontar. Se cree que en todo el mundo hay 46.8 millones de personas que viven con esta enfermedad. Para el 2030, si no se dan descubrimientos novedosos, veremos un aumento alcanzando casi los 74 millones. Para el 2050, las tasas podrían superar los 131.000 millones. Cada 3,2 segundos, un nuevo caso de demencia ocurre en un lugar del mundo. El SIDA es la enfermedad del siglo XX, causada por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Es una enfermedad infecciosa de consecuencias graves. 38 millones de personas vivían con el VIH en todo el mundo al cierre de 2019. 1,7 millones de personas contrajeron la infección por el VIH terminando el 2019. Y 69.000 personas fallecieron por causa de la enfermedad, terminando el 2019. Ya afecta alrededor de 41.000 personas en todo el mundo. El COVID-19 es la nueva enfermedad que surge periódicamente en diferentes áreas del mundo, que causa infección respiratoria aguda y se da como una gripa leve, moderada y grave. La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus. Bueno, aquí son los datos importantes que ya los había mencionado. En el COVID-19 se diagnosticaron 4.833 en Santander. Y las gráficas. En la primera gráfica son los casos de Santander. Estas gráficas van del 2017 al 2020, excepto la de COVID. Como podemos apreciar, el cáncer sigue siendo la enfermedad que afecta a la mayoría de los santanderianos también. Y esta no tiene edad específica para afectar. La segunda es el Alzheimer, y ya teniendo 221, ya teniendo bueno, en casos de Colombia, sigue siendo la misma. El cáncer es la enfermedad que más se repite en los colombianos, y la segunda es el COVID, bueno, por ahora. Conclusiones. Podemos deducir que el cáncer es la enfermedad con más víctimas tanto en Colombia como en Santander y los demás países. La enfermedad que le sigue al cáncer con más víctimas es el COVID. Con tan solo menos de un año se ha convertido en la enfermedad más afectada. La última enfermedad no tiene tantos afectados, es el SIDA. Tanto regional como país no pasa de los 200. ¿Listo, Karen? ¿Sí? Bueno, Karen, la presentación, la diapositiva muy bonita, o sea, sintética, agradable, utilizaste cosas, o sea, muy bien organizada en diagramación. Que veo chévere porque trataste de abordar varias enfermedades, exactamente tomas el cáncer, que es la enfermedad que más nos afecta como enfermedad como tal, ¿no? Y que también todos los años tiene cualquier cantidad de decesos. Bueno, tocaste el COVID, enfermedades actuales, el SIDA, todas enfermedades muy famosas, conocidas,
y que posiblemente conocemos personas que hayan sido afectadas o que estén siendo afectadas por alguna de estas enfermedades. Faltó toda la proyección de tendencia hacia 2025, es decir, si trabajaste con Alzheimer, si trabajaste con SIDA, con cáncer, pues la idea era que hicieras una proyección hacia 2025, que era las razones como para usar razón de cambio y tratar de proyectar, es decir, la parte matemática y pues bueno, la idea era proyectar utilizando, si se podía, porque hay varias maneras de hacerlo, razón de cambio, entonces no se vio proyección. Lo otro es que practiques términos técnicos, te enredaste cuando hablaste de las patologías del Alzheimer, entonces como si fuera la primera vez que leyeras, más sin embargo en tu discurso se denota como que manejas el tema, lo comprendes y complementaba ciertas diapositivas, no, por lo menos hasta ahorita, y hacías comentarios que uno dice, bueno, no está como leyendo, como que lee directamente todo, no, sino parecía, ¿no? Porque no te estoy viendo, y ese tipo de cosas. Entonces faltó sí profundizar más en el tema, en cuanto a tendencias, mirar cosas y hacer pues proyecciones, ¿vale? Emerson, ¿está por ahí? Sí, señor. Listo, Emerson, háganle, ya usted es el último de la lista. Sí, sí. Emerson, ¿sí tienen la presentación lista? Sí, sí, señor. Es que tengo problemas de conexión. ¿Qué problemas? ¿Lo Emerson? ¿Qué tipo de problema? Profesor.